El próximo ponente es Renato Levino Solar. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por maestría en Antropología por la misma universidad. Ha publicado para el Seminario de Historia Rural Andina y actualmente desempeña como docente e investigador de la Universidad Científica del Sur. El título de su ponencia es El mestizaje cultural en los escritos antropológicos de José María Argueda. Buenos días. A pesar de su indudable valor, los escritos antropológicos de José María Argueda no han sido debidamente estudiados ni han logrado la gran difusión de su producción literaria. Es cierto que en los últimos años la situación ha cambiado, pues ahora cada vez hay mayores trabajos que dan cuenta de la rica producción etnológica de Argueda. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para mensurar debidamente sus aportes y las perspectivas que a partir de ellos se abren. La fertilidad de Argueda antropólogo es inmensa. Sus escritos incluyen desde aspectos teóricos metodológicos relativos a la disciplina antropológica hasta la descripción, siempre creativa, de los aspectos más relevantes de nuestra realidad. Así, por ejemplo, la investigación sobre las comunidades campesinas de Castilla y el Perú representa un caso de estudio comparado prácticamente inédito en la antropología peruana. De igual manera, sus estudios sobre el folclore y sus diferentes manifestaciones, el cambio cultural en las comunidades campesinas, el mestizaje, entre otros, son temas de los cuales no es posible prescindir si queremos comprender nuestro país. Es indudable que para Argueda el Perú era una sociedad llena de matices e intensidades como consecuencia de un complejo mestizaje cultural. En este sentido, la presente ponencia lo que pretende es analizar las principales características de este fenómeno y lo hace a partir de la producción antropológica de Argueda. En la obra de Argueda, antropología y literatura se cruzaron permanentemente, en un diálogo interdisciplinario que fue capaz de generar, como señala John Robb, una nueva poética. Por tanto, no es fácil separarlas. No era extraño que Argueda recreara el material etnográfico en las imágenes de sus escritos literarios, o que compartiera el trabajo de campo etnológico con la redacción de alguna novela, como en el caso de su tesis doctoral, mencionada anteriormente, y Los ríos profundos. O que un proyecto inicialmente antropológico deviniera en ficción, como ocurrió con El zorro de arriba y El zorro de abajo. A pesar de ello, tal vez en un intento arriesgado, nos centraremos estrictamente en su producción antropológica, entendiendo por ella sus estudios sobre nuestra cultura, expresados en etnografías, ensayos y artículos. Parcialmente, por supuesto, porque la obra etnológica de Argueda es inmensa. Tengo entendido que hay una publicación en preparación y van a ser 7 tomos. Entonces es un acercamiento parcial a la obra antropológica de Argueda. Creemos, tal cual sostiene Ángel Rama, que el rol de antropólogo fue central en su vida académica e intelectual y se convirtió en el lugar desde el cual expresó con mayor énfasis su preocupación de peronista y de latinoamericanista. José María Argueda tuvo una mirada particular y renovada sobre el mestizaje cultural del país. Lo planteó como parte de los procesos de cambios que experimentaba una sociedad de transición como era el Perú de esos tiempos, y como expresión de nuestra principal contradicción cultural, la lucha entre lo nativo y lo moderno. La riqueza de nuestro mestizaje emerge de un complejo escenario y aparece como un fenómeno denotador de lo que vendrá. Son 3 los pilares fundamentales de nuestro mestizaje: la tradición cultural andina con sus raíces prehispánicas, la tradición cultural hispánica y la creciente presencia de la cultura occidental asociada a la expansión del capitalismo y la industria. El rol de la cultura andina en este proceso fue cambiando con el tiempo y según los espacios. En un primer momento, y teniendo como telón de foto a la Sierra Sur, Argueda afirmaba la predominante presencia andina. Así, por ejemplo, en un texto escrito en 1938 sobre la capacidad creativa de la población india y mestiza, señalaba lo siguiente, abro citas: la mayoría del pueblo racialmente mestizo se mantiene indio, en costumbres y por su condición social. Su vida es indígena en todas sus manifestaciones, y a todos se les denomina indios. Es, pues, cierto que el pueblo indio constituye mayoría en el Perú,
La producción artística de este pueblo es indígena. Me refiero al genio de esta producción, a su alma, a lo que llamaríamos su contenido estético. Cierro cita, Arguedas, 1938. Arguedas asumía a la cultura india como poseedora de un particular ethos comunitario, formado a partir de factores endógenos que lograron configurar una gran cultura, fuerte e integrada. Además, estaba convencido de que el ser humano adquiría sus características fundamentales no solo a través del vientre materno, sino también y principalmente en el seno de la comunidad en la cual se desarrolla. En consecuencia, el ethos comunitario marcaba al individuo andino en su personalidad básica, haciendo muy difícil destruir su cultura. No obstante ello, las características de los diferentes espacios regionales, así como los diferentes ritmos evolutivos del país, impedían sostener por mucho tiempo la tesis del predominio de lo indígena, al menos como un patrón general para nuestra sociedad. No es de extrañar que la cultura andina pasara a ser asumida como una matriz cultural, una especie de núcleo, capaz de asimilar y efectuar las influencias exógenas, pero manteniendo sus rasgos esenciales. Así, reconocía Arguedas, a diferencia de los indigenistas tradicionales, o de la primera generación, como les llaman algunos, que importantes valores prehispánicos se habían perdido o adquirido una nueva configuración, como lo podemos ver en sus textos sobre las comunidades de España y el Perú, con respecto al Laine y la Minca, cuya pervivencia habría sido severamente modificada al punto de ser confundidas en algunos lugares del país. Lo importante en Arguedas era la idea de que toda gran cultura tiene la flexibilidad y poder suficiente como para defender su integridad y aún desarrollarla, mediante la toma de elementos libremente elegidos o impuestos. La invasión española había establecido relaciones asimétricas generando hegemonías y subalternidades a partir de una nueva correlación de fuerzas. En términos culturales, representó el choque de dos grandes civilizaciones con el predominio de una de ellas, la hispana, ¿no? Este evento marcaría el inicio de una situación contradictoria. Si por una parte se producía la desestructuración de las formas tradicionales de vida colectiva, por otra parte, la cultura europea resultaba complementaria y su presencia era vital para la continuidad de importantes valores andinos. Abro cita. La corona conservó la propiedad legal de las tierras y la propiedad de los indios, permitiendo que los vecinos disfrutaran de ambos instrumentos de enriquecimiento, pero supeditándolos a la autoridad y a los intereses particulares del rey. Esta política y los métodos que se emplearon para aplicarla hicieron que los pueblos de indios, después de las reducciones que Toledo aplicó implacablemente, disfrutaran de un término comunal, de una propiedad común de tierras de arar y de pastos. Cierro cita, Arguedas, 1968. Esta convivencia, con el paso de los siglos, fue generando más de una síntesis con diversas matices e intensidades, que propició, no libre de contradicciones, cierta unidad cultural. Es en medio de este escenario que se incorpora el tercer elemento de nuestro mestizaje, la cultura occidental contemporánea. En la perspectiva de Arguedas, parece presentar mayores aspectos negativos que positivos, y no tanto en lo referido a sus logros y avances a nivel del conocimiento y de la moderna tecnología, pues José María Arguedas se encontraba al tanto de ellos y los consideraba fundamentales para el desarrollo de la cultura quechua. Es importante recordar que Arguedas se definía como un individuo quechua moderno. Por tanto, el problema era la forma como aparecía en nuestra experiencia sociocultural y las consecuencias que de ello podían desprenderse. Era evidente que formaba parte de un proceso expansivo con una fuerte tendencia homogeneizadora. Bueno, en la época se decía imperialismo, ¿no? Imperialismo cultural. Al respecto, es interesante tomar nota de las palabras que usa Arguedas para describir la influencia de la cultura occidental contemporánea en nuestra realidad. Golpear, penetrar, agresión, avalancha, todas expresan una presencia violenta y desnaturalizante. Es obvio que aquí se amplía y complejiza el tema del mestizaje, llevándolo hacia los terrenos del conflicto, pero eso lo veremos un poquito más adelante. José María Arguedas logró distanciarse de las posiciones indigenistas que solo podían valorar al indio contemporáneo en razón de los elementos originarios que supuestamente conservaban y los distinguían como grupo, considerando perniciosas e impuras todas las incorporaciones procedentes de la cultura española. Abro cita.
Pero es inexacto considerar como peruano únicamente lo indio. Es tan erróneo como sostener que lo antiguo permanece intangible. Solo en las mentalidades ignorantes, tanto de la realidad humana del Perú como de las ciencias que estudian al hombre, puede surgir una idea como esta. Bueno, quedaba descalificado todo el primer indigenismo, ¿no? Arguedas, 1952. Arguedas era consciente de los cambios ocurridos en las comunidades indígenas como consecuencia del contacto con el capitalismo. Por eso Ángel Ramos sostiene que nuestro autor estará a la vez dentro y fuera del indigenismo. Es más, Ramos llega a plantear que Arguedas significó una reelaboración del indigenismo tradicional. Esto lo llevará a polemizar con algunos indigenistas que defendían al indio puro, cuestionando los puntos de vista de alguien tan importante para la antropología como Luis Eduardo Balcarce. Balcarce tenía una mirada pesimista, totalmente pesimista acerca del mestizaje, ¿no? Para Arguedas la opción es el mestizo, y esta opción lo lleva a hacer girar el centro de gravitación del indio al mestizo, alcanzando de esta manera a replantear el indigenismo tradicional y sentando las bases de un nuevo indigenismo, un indigenismo fundacional en el que se expresaría la tan ansiada integración nacional. Para Arguedas, el indio evolucionaría hacia el mestizo, pero no usaba la palabra evolución en el sentido del siglo XIX, es decir, como pasar de un estatus inferior a un estatus superior, simplemente como cambio cultural. Arguedas era consciente de los cambios ocurridos en las comunidades indígenas como consecuencia. Estoy repitiendo. Como podemos ver, el mestizaje de José María Arguedas no es unívoco, lineal ni homogéneo. Por el contrario, evidencia contrastes, matices e intensidades. Abro cita. Hay infinidad de grados de mestizaje. Es muy distinto el mestizo que se forma en los pueblos pequeños de la sierra y el que aparece en las ciudades, en lugares como Ayacucho y Huaraz. Pueden encontrarse mestizos apenas diferenciados del indio y del tipo que podríamos denominar representativo del hombre asimilado por entero a la cultura occidental. Cierro cita, Arguedas, 1952. Así, por ejemplo, el mestizaje en el Valle del Mantaro aparece como el caso paradigmático de nuestra realidad. Nos lo presenta como una posibilidad real del acercamiento deseado entre estas dos tradiciones culturales. Los campesinos mestizos del Valle del Mantaro, que como él hablaban quechua y castellano libremente, eran una evidencia de lo fructífero que podía resultar este proceso. Como señala Flores Galindo, Arguedas creía ver en el Valle del Mantaro un caso en el que la modernización y el capitalismo no eran contrapuestos al mundo campesino. Al contrario, los campesinos integraban el proceso, eran agentes de modernización y del capitalismo. Es decir, el problema no era el cambio cultural y lo que se perdía con él, hecho por demás inevitable, sino la forma como eres incorporado al proceso y cómo participas de la dinámica de cambios. En el Valle del Mantaro los campesinos no habían sido absorbidos ni violentados, es decir, no habían sido aculturados. Por el contrario, al incorporar el capitalismo, volviéndolo funcional a sus intereses, lograron construir una particular identidad regional. Claro está, circunstancias muy concretas lo habían permitido. Abro cita. En el Valle del Mantaro no se había producido el despojo de las tierras de los indios por los encomenderos, ni el establecimiento de las relaciones de llana-conaje y servidumbre tan características de los otros valles interandinos, especialmente en la Sierra Sur, ¿no? La ausencia de estas instituciones de tipo colonial sería, en última instancia, la explicación fundamental de la excepcional condición social de los indígenas del Valle. Cerró cita Manrique, 1995. Estos factores habrían configurado un escenario particular. Sin embargo, el tema del Valle del Mantaro nos parece importante no tanto porque aparezca como un modelo o como un norte idealizado. Lo que nos parece importante para el análisis es que a través del Valle del Mantaro Arguedas nos estaba planteando el problema del poder, de las relaciones de poder. Dicho de otra manera, la situación del Valle no era consecuencia de un armónico mestizaje, como lo han señalado algunos expertos en el tema, sino de una correlación de fuerzas coyuntural y específica. Arguedas era consciente de ello. En el Valle del Mantaro los mestizos prontamente accedieron a la administración comunal.
Poco después, representantes de los indios también pudieron participar de la administración municipal. No lograron consolidarse ni el poder terrateniente ni el poder de la Iglesia, ambos pilares del sistema de dominación colonial y gamonal. Por otra parte, la condición de propietarios, el control de los medios de producción y el acceso a mercados, me refiero a la población india, y el acceso a mercados permitieron una autonomía económica que complementó el acceso a las cuotas de poder. Entonces, la tarea pendiente no era alcanzar la mezcla ideal, sino el desbaratamiento de las estructuras de poder que legitimaban la explotación del indio. La idea del cambio cultural es una constante en la obra de Arguedas, por eso pensamos que difícilmente asumiría una situación como ideal. Desde un primer momento el mestizaje aparece como una elaboración permanente. Abro cita. Esta cultura, a la que llamamos India, porque no existe ningún otro término que la nombre con la misma claridad, es el resultado del largo proceso de evolución y cambio que ha sufrido la antigua cultura peruana desde el tiempo en que recibió el impacto de la invasión española. Todo ha cambiado desde los tiempos de la conquista, pero ha permanecido, a través de tantos cambios importantes, distinta de la occidental. Cierro cita, Arguedas, 1952. Queda claro que el mestizaje en Arguedas no era algo estático, por el contrario, se trataba de un fenómeno dinámico que se encuentra en permanente cambio, como una transición hacia formas nuevas, como una fase de alumbramiento. Y creo que así se originaba una de las grandes preocupaciones de José María Arguedas. ¿Qué camino podía tomar este proceso y qué podría pasar con la cultura andina, la cultura quechua? La metáfora que describe brillantemente esta situación transicional, inestable e incierta del mestizaje es la evolución del arte popular expresada en los retablos. Arte mestizo, creado por mestizos y destinado, al menos en un primer momento, a los mestizos e indios de la ciudad de Huamanga. Nos estamos refiriendo al proceso de adaptación que experimentaron los San Marcos debido a la influencia de intereses comerciales. Cuando los turistas nacionales y extranjeros permitieron la ampliación del mercado local a nivel nacional e incluso internacional, la producción de los San Marcos, también denominados retablos, sufrió grandes transformaciones. La composición tradicional del retablo tenía en su parte alta a los santos patronos de los animales, mientras que en el piso bajo se representaba la pasión y la reunión, que tenía como personaje central al hacendado castigando al pastor. Esta configuración de las imágenes se repetía invariablemente y de manera llamativa en todos los San Marcos. Sin embargo, la expansión del mercado demandaba la representación de nuevas imágenes que debieron ser asumidas por el artista. En un primer momento se introdujeron imágenes de las diferentes costumbres de los pueblos de la región en el lugar de la pasión y la reunión, sin alterar la composición del piso alto donde se encontraban los santos patronos. Pero luego también fueron suprimidos estos, los apóstoles, quedando el retablo a libre disposición del artista y obviamente a las demandas del consumidor. Finalmente, como el mismo Arguedas señala, abro cita, todo el patrón de una de las formas tradicionales del arte popular religioso fue abandonado y sustituido. Cierro cita, Arguedas, 1953. No obstante ello, esta situación no habría sido completamente negativa, pues como Arguedas afirmaba, abro cita, este esfuerzo de adecuación no ha causado en la obra del artista ningún trastorno esencial. Sigue siendo una expresión representativa del arte popular huamanguino, que es un arte mestizo. Cierro cita. El artista huamanguino, para el caso Joaquín López Antay, habría sido capaz de mantener su esencia, adecuándose a las demandas del mercado sin perder su inspiración y abandonar sus medios técnicos. Aquí podemos ver a la cultura andina como matriz, como un núcleo resistente que no llega a desintegrarse, conservando sus valores más significativos. Para ilustrar este punto, veamos la interpretación de Manuel Castillo sobre las dos formas de integración en Arguedas. Abro cita. Una de ellas corresponde a la integración en que la cultura dominada se difumina avasallada por la dominante. Es un proceso de asimilación-absorción. La otra es un camino de integración con conservación. La sociedad dominada no pierde sus valores centrales,
sino que, integrándose a través de diversas y sucesivas modalidades, logra una intervención triunfante. Surge así una penetración de lo andino en la cual puede reproducir sus formas comunitarias en lo occidental, en lo criollo. Cierro cita Castillo, 1995. También podríamos mencionar a Rivera Díaz sobre los dos tipos de cambio cultural en Arguedas. Abro cita. Arguedas establece tácitamente una distinción ética. Distingue dos tipos de cambio cultural, uno positivo y otro negativo. En el primero, los rasgos culturales indígenas abarcan con mayor fuerza la esfera de lo público. Tal situación es ilustrada en el Valle del Mantaro y en las parcialidades de Puquio, con mayor número de mestizos. En el segundo, los hábitos y la lengua indígenas permanecen solo en la esfera privada. Es el caso, para Arguedas, de las comarcas andinas donde imperaban el sistema de grandes haciendas con servidumbre indígena. Cierro cita Rivera, 2004. Es indudable que el ideal para Arguedas era la integración con conservación, que deviene en intervención triunfante de la cultura andina en el mundo urbano y criollo. De igual manera, el cambio cultural positivo que permite legitimar la presencia andina en la esfera pública, es decir, la esfera oficial, el mundo formal, en el cual se reconocen los derechos y la ciudadanía. Eso nos puede ayudar a entender su preocupación por el porvenir de la cultura andina, por las transformaciones que enfrentaba y la necesidad de recopilar toda esa valiosa información. Por este motivo no es de extrañar su angustia por lo nuevo, por lo que se estaba gestando, por lo que nacería. Abro cita. Los pueblos quechua y aymara habían ingresado a un periodo de cambios intensos y rápidos, especialmente en el Perú y Bolivia. Tales cambios toman direcciones todavía confusas. Las generaciones jóvenes, relativamente más libres que las generaciones pasadas, en contacto más activo con las ciudades, con medios de subsistencia más diversificados, aunque no muchos mejores, y bajo la presión social que considera el campesino quechua o aymara como algo inferior y menos apreciable, han adoptado una conducta inestable, dinamismo, agresividad, simulación de pasividad y un no bien esclarecido tipo de aparente y contradictorio menosprecio por sus viejas tradiciones. Cherokee Arguedas, 1966. El devenir se evidenciaba conflictivo porque la convivencia de esas dos grandes culturas había sido de incesante reacción mutua. De un lado, permanente presión de la cultura europea, del otro, gran resistencia de la cultura andina. ¿Por qué lo explica así? Abro cita. Mientras el componente indígena da al mestizo sus raíces culturales, el componente blanco le transmite su dinamismo y su poder transformador. Mientras el mestizaje es en el primero factor de unidad, en el segundo es portador de inestabilidad. Cierro cita. Lo interno es lo que enraiza, mientras tanto lo externo es lo que transforma. Se trataría de dos dominios en pugna. El primero, el interno indígena, el espacio en el cual se conservan los rasgos primordiales de nuestra cultura. El segundo, el externo occidental, el espacio portador de las influencias exógenas que descentran y reconfiguran el escenario. Ambos interactuando constantemente, reciprocando, modificándose uno a otro. Para Arguedas, el primero era el soporte de nuestra nación. Sin embargo, la realidad podría ser otra, pues de cualquiera de estos dominios podrían emerger los fundamentos de la cultura nacional. Y hay un aporte muy interesante de Arguedas, porque esta división entre los dos dominios, décadas después, la vamos a encontrar en los estudios postcoloniales, ¿no? Especialmente en Parca Chatterjee. Hay un texto de Arguedas al cual se le ha dado poca importancia, pero en el cual nuestro autor plasma frontalmente el tema del conflicto. Me estoy refiriendo al ensayo titulado Algunas observaciones sobre el niño indio actual y los factores que modelan su conducta, publicado en 1966 por el Consejo Nacional de Menores. Este ensayo casi nunca ha sido citado. Es más, hasta donde yo he podido leer sobre el tema, no está citado. Aparece en recopilaciones como en la de Wilfredo Cazzoli, Nosotros los Maestros, en la de Editorial Horizonte también, pero los especialistas no lo han citado, no sé por qué, pero a mí me parece que ahí se plasma de manera directa el tema del conflicto en lo referido al mestizaje cultural. Por eso es que lo voy a citar. Arguedas, con gran intuición,
observa que el conflicto cultural se expresa con mayor crudeza entre los ancianos, los jóvenes y los niños. Y es precisamente a través del niño indio que Arguedas observa la presencia de nuevos factores. Se trata de influencias recién aparecidas en su medio y que no constituyen parte de una evolución endógena de sus tradiciones y costumbres, sino de los agentes externos a los cuales se encuentran expuestos las comunidades campesinas. Así, abro cita, el niño indio de las comunidades como Puquio enfrenta influencias radicalmente contradictorias. Los jóvenes le dirán que la montaña es solo un monte seco de tierra. Los ancianos tratarán de inculcarle la creencia de que es Dios y debe ser tratado como tal. Cierro cita. Esta pugna que ocurría en el nivel de las creencias mágico-religiosas también se presentaba en el nivel de las identificaciones colectivas. Antes, el niño desde que tenía uso de razón sabía que siempre sería indio, moriría indio. Si bien es cierto esto limitaba sus posibilidades, también es cierto que le otorgaba un fuerte sentido de pertenencia, de arraigo a la comunidad, circunstancia que le permitía afirmar tanto su identidad individual como la colectiva. Pero ahora las condiciones han cambiado. Abro cita, los indios jóvenes se convierten en un nuevo tipo de mestizos, a los que la antropología denomina cholos. No se han desarraigado del todo de su cultura nativa ni han aprendido lo suficiente de la cultura urbana, pero construyen escuelas febrilmente, tratan de aprender a leer y a hablar el castellano. Cierro cita. La fuerte influencia obliga al niño indio a adaptarse a una realidad inestable en la que el conflicto entre lo nativo y lo moderno se iría intensificando. ¿Cuál sería el desenlace para esta lucha? Abro cita, el niño indio es quien más padece el conflicto y las contrapuestas fuerzas que ahora lo sacuden quizá puedan dar lugar a la formación de un hombre cargado de tremenda energía para la creación y la renovación. Cierro cita. De esta manera, el niño indio actual se convertía en el escenario no solo de la lucha, sino también del alumbramiento. ¿Era la esperanza en un hombre nuevo que transformaría la realidad? Tal vez. Lo cierto es que en Arguedas también parece estar presente la idea, tan común en aquellos años, de que la revolución se encuentra a la vuelta de la esquina. Desde el umbral de la cultura, es decir, desde el mundo de las imágenes, de las metáforas, de las percepciones, de los sentimientos, nuestro autor arribaba a la meta a la cual otros llegaban desde la base económica, la lucha de clases, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y otras cosas más, ¿no? Es necesario tomar en cuenta que Arguedas no solo fue un testigo privilegiado de su época, era un hombre comprometido con su sociedad y esto, por aquellos años, implicaba transformarla. Tampoco podemos perder de vista el contexto. Fueron tiempos atravesados por grandes convulsiones sociales. Primero la coyuntura de los años 20, después los años 40 y finalmente la década de 1960 vieron a grandes masas campesinas movilizarse en procura de sus tierras. Tiempos de lucha y de utopías. En medio de esa superficie, entender la realidad a punto de alumbrar era una especie de espíritu de época para los científicos sociales, y Arguedas no fue ajeno a ello. Para terminar, unas líneas a manera de conclusión. En Arguedas, la preocupación por el tema del mestizaje cultural desbordó las descripciones culturalistas acerca de nuestra realidad para convertirse en una apuesta política, en la expresión de una posición ideológica que encarnaba un proyecto de nación. Algunos señalan que el modelo de Arguedas para la sociedad peruana era México. Es de destacar que el mestizaje como propuesta fue una temprana convicción. Ya en los años 30 parece estar definida como una opción firme y definitiva, y como señala Forgués, constituyó su principal herramienta para actuar sobre la realidad. Para José María Arguedas, la cultura peruana conformaba un todo muy complejo y diverso, una especie de múltiple unidad de contrarios expresada en diversas síntesis. Así, por ejemplo, no era lo mismo el mestizaje del Valle de Mantaro, con un mestizo autónomo y libre de prejuicios, que el mestizaje de la Sierra Sur, en donde predominaban las relaciones serviles, o el proceso de la costa norte, en el cual los indios prácticamente habían dejado de serlo, pues los cambios operados iban desapareciendo las diferencias culturales. Grandes contrastes los de nuestro país, que Arguedas con gran intuición y precisión logró describir.
preocupándose especialmente por aquello que estaba cambiando, cuánto cambiaba y cómo cambiaba. Es por ello que una de las grandes preocupaciones de Arguedas fue el porvenir de la cultura andina, el futuro de sus tradiciones y costumbres. No muy lejano de los pronósticos de muchos científicos sociales de su tiempo, este porvenir sería el resultado del conflicto, de la lucha de opuestos que en los términos culturalistas de Arguedas se expresaba en la pugna entre la tradición y la modernidad. Muchas gracias.